personas ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. Una persona que está en crisis no necesariamente es una persona que no sabe controlar sus emociones. Justamente la crisis es algo que le desborda, ¿verdad? Que uno no sabe qué hacer, qué sé yo, en el sanatorio de repente puede venir una persona que acaba de fallecer, un pariente, o que se le da la noticia de que tiene una enfermedad, entonces no sabe cómo controlar esas emociones y ahí uno necesita un apoyo. La diferencia entre crisis y estrés, el estrés y la crisis, o sea, es que una crisis es un acontecimiento puntual, mientras que el estrés puede presentarse de manera continuada. Las crisis no suelen ser predecibles ni esperadas, es por ello que cuando las experimentamos, perdemos el control del dominio que tenemos sobre nosotros mismos. Hay varios tipos de crisis. Las crisis pueden ser de desarrollo o evolutivas. Las evolutivas son las esperables y las circunstanciales, ¿verdad? Que son accidentes que son inesperados o previsibles. Las crisis de desarrollo son más predecibles y sobrevienen cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida, desde la niñez a la senectud. Presentan una conducta indiferenciada y forman un entorno de la mente intelectual y efectiva. Por ejemplo, una crisis de desarrollo puede ser el matrimonio, un divorcio, de repente la crisis de la pubertad, puede ser el cambio de trabajo a una edad ya bastante madura. Y las crisis circunstanciales son inesperadas, son accidentales y dependen sobre todo de factores ambientales, abarcan alteraciones emocionales y de la conducta ante pérdidas o amenazas de pérdida de los aportes básicos. Como les había comentado, puede ser una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido, puede ser una catástrofe, etc. Las crisis tienen varias fases. La primera fase se presentan una serie de síntomas y reacciones que se manifiestan de inmediato al impacto del evento. Esto suele suceder durante las primeras 24 horas. Los síntomas que se suelen presentar dentro de esta primera etapa suelen ser desconcierto, miedo, actuación automática, llanto, gritos, confusión mental y disociación. Y la segunda etapa, que es la postraumática, los síntomas son ansiedad generalizada, agitación, temblor, dificultad para concentrarse, trastorno del sueño, miedo a que el suceso se repita, cólera, sentimiento de culpa e imágenes del suceso. Es por ello que es importante que estemos preparados para actuar ante una persona que está en una crisis, porque esta persona tiene una confusión mental tal que no puede, de repente se desorienta, no sabe para dónde ir, se descontrola. Y el factor social, la persona que le va a dar esa contención es tan importante porque depende de eso para que la persona pueda quitar un provecho de esta crisis, ¿verdad? Porque no siempre las crisis son negativas, también suelen ser positivas, pero de acuerdo al apoyo que haya tenido. Y la intervención en crisis, que es a donde queremos apuntar, es el conjunto de técnicas terapéuticas breves que se utilizan con el propósito de restablecer el equilibrio de la persona, la familia y su comunidad. Como habíamos mencionado anteriormente, la persona que está en crisis tiene un desequilibrio, entonces lo que tenemos que hacer es apoyarlo, buscar que se tranquilice, hacer que esta persona tenga otra vez un equilibrio emocional y pueda ser consciente de sus acciones. Es un proceso de ayuda dirigido a auxiliar a una persona o a una familia a sobrevivir un suceso traumático, de modo que la probabilidad de que los efectos debilitantes, que son los estigmas emocionales y el daño físico, se decrementen y la probabilidad de crecimiento, nuevas habilidades, perspectivas y opciones en la vida se incrementen. Las etapas y pasos de ingreso en crisis son: en la etapa 1 es la relación, ¿verdad? Tenemos que lograr tener empatía con el paciente, que él tenga confianza en nosotros para que se pueda abrir y pueda contar lo que él siente. Generalmente, o sea, que cuando uno está en crisis, no es importante el acontecimiento que lo llevó a esa crisis, sino las percepciones
las valoraciones que la persona tiene de ese evento. De repente, qué sé yo, tuvo un accidente y para nosotros, que ya habíamos pasado por varios accidentes, no es tan importante, pero sí es importante para la persona que lo sufrió. Entonces, es ver cuáles son los sentimientos, que esa persona se abra y pueda contar qué le pasa, qué siente, y de acuerdo a eso nosotros buscar ayudarlo. Hay que evaluar las razones cognitivas, afectivas y conductuales que ha provocado el incidente y el impacto de su significado en la identidad del paciente como víctima, explorar los sistemas relacionales más significativos, familia, trabajo, iguales, y presentar sobre la marcha oportunidades para que el paciente exprese sus emociones, ya sean ira, miedo, ansiedad, tristeza, etc. Hay casos en los que generalmente se llaman adolescentes que pasan por una crisis tal que piensan que nada tiene sentido, que todo está mal y llegan a una depresión extrema. Entonces es importante ahí tratar de indagar sobre qué es importante para esa persona y hacerle ver que la vida sí tiene significado y que esa crisis va a pasar. Luego, en el paso 2, tendríamos que definir el problema manifiesto y evaluar la crisis. Evaluar las variables más importantes del entorno de la persona, determinar la percepción que la víctima tiene de sus fuerzas y debilidades personales, determinar los acontecimientos precipitantes que ha provocado la crisis, determinar el motivo por el que la persona ha buscado ayuda precisamente en esos momentos. Una persona que está en crisis generalmente no se encierra, siempre busca ayuda de un profesional, de un amigo, pero siempre busca salir de esa crisis. Y si nosotros nos topamos con esta persona, es realmente darle esa ayuda, darle ese apoyo. Y luego, cuando llega el profesional, bueno, ya le haría la terapia, ¿no? Pero nosotros tendríamos que estar preparados. Determinar la estrategia de afrontamiento y de resolución de problemas que el paciente ha intentado poner en práctica para enfrentarse a la crisis, acercamiento, orientación y movilismo, y evaluar y clasificar la crisis. ¿Representa el paciente un peligro para sí mismo y para los demás? Yo estuve haciendo una pasantía en la del 911, les cuento como experiencia y como testimonio. Mi guardia era de 9 a 12 de la noche y atendíamos llamadas de emergencia. Yo no sé si conocen, pero el 911 tiene un sistema de emergencia que es telefónico. Y siempre llamaban personas que se querían suicidar, que su vida no tenía sentido. Incluso me tocó atender a un señor bien difícil porque uno se siente impotente y decir, ¿qué hago ahora? Y es salirse de toda la estructura porque teníamos nuestro manual, qué hacer en caso de qué hacer. Y era difícil porque de repente había situaciones en las que uno no podía seguir la estructura. Y era un señor que decía, yo me voy a suicidar y voy a matar a todos mis hijos porque ellos me lloran, tengo 9 hijos y lo único que tengo es 10.000 en el bolsillo. Y estoy cansado de que mis hijos tengan hambre, sientan frío. Y entonces para que ellos no sufran, yo voy a ir para la almacén a comprar alcohol y voy a quemar toda mi casa con mi esposa y mi hijo dentro. ¿Y uno qué hace? O sea que ahí la impotencia, estando en el teléfono, y es decir, quitarle el nombre, dónde está, porque de repente la persona que está aquí no sabe dónde está. Lo tiene tan desconcierto y está tan confundido que su objetivo era irse al almacén, traer alcohol y quemarle su casa. Pues esto no puede ser cierto, ¿no? Pero existen personas así. Entonces era, preguntarle dónde está, mirarle dónde está, dónde queda su casa. Y vivía en una villa que era imposible, o sea, las calles no tenían nombre. Entonces, no podíamos mandar a la patrullera para que la auxilien. Y era tranquilizarle al señor, ¿verdad? Era decirle, tus hijos son valiosos, o sea, era buscar la forma de que él entre en razón, se tranquilice y no haga eso. Y en este caso, la persona que llamó sí representaba un peligro para él mismo y para su familia. Bueno, hablando con él, luego se tranquilizó y no hizo eso, o sea, reconoció el valor. Y también me tocó hablarle de Dios en ese momento. Es decir, Dios le dio la vida a él, a su hijo y a su señora.
El paso 3 es la estructura y contrato de la relación de ayuda. Primero tenemos que informar al paciente lo que el profesional puede y no puede hacer para ayudarle a recuperar su autoestima, su confianza en sí mismo y su eficacia. De repente una persona que está pasando por una crisis laboral, que se quedó desempleado, que tiene una familia, entonces, bueno, no puede esperar a que nosotros como profesionales le demos un trabajo o le demos el pan, sino que ver la forma de qué él sabe hacer e ir guiándole para que pueda encontrar otro trabajo o mientras no lo encuentra, hacer de que él desarrolle su creatividad y pueda mantenerse de otra forma, haciendo otras actividades. El paso 4 es la operación intensiva tanto en la situación de crisis como en las reacciones. Investigar las situaciones que fueron el factor catalítico en la provocación de la crisis y la reacción ante la misma. Y el paso 5, que es el establecimiento de los posibles metas y objetivos. Primero hay que reiterar el centro de atención en el problema, reafirmar los límites temporales de la intervención, decidir el uso que pueda hacerse de otros recursos y personas y aclarar que el paciente se responsabilizará de cada aspecto. Si bien tenemos que buscar una persona que le contenga a un familiar, que ayude en el proceso de recuperación, tenemos que ser responsable al paciente que está en crisis de que él tome sus medicamentos o de que realmente siga los pasos que le dijimos para que él pueda salir adelante. Y la etapa 2, que son las estrategias, aceptación por ambas partes de las metas y objetivos definidos, planificación de estrategias, usar las estrategias que habíamos establecido. Esto más bien ya es con el profesional, con el psicólogo, ¿no? Pero igual si tenemos por lo menos noción de lo que es una reestructuración cognitiva, apoyo, entrenamiento de asertividad, expresión de emociones, toma de decisiones y de sensibilización sistemática, es ayudarle al paciente también con esto. Evaluar las estrategias y el paso 5, que es la finalización una vez resuelta la crisis, formular un plan realista para el futuro, comprobar que el paciente ha superado la etapa de intensa reacción emocional y confirmar que el paciente está dispuesto a buscar ayuda a ser necesaria. Y el paso 6, que es el seguimiento, o sea, no dejarle nomás al paciente que se vaya, sino que estar interesado en cómo va avanzando, en cómo él está luego de haber pasado por una crisis. ¿Cuáles son las características que debe poseer el personal que interviene en crisis? Capacidad de adaptación a situaciones nuevas no estructuradas, seguridad en sí mismo, tolerancia a la frustración, capacidad para trabajar bajo presión, asertividad, habilidad para las relaciones interpersonales, carisma, empatía, conocimiento de recursos teóricos terapéuticos y salud física. Y por último, lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de crisis estamos haciendo referencia a las reacciones emocionales, como le había dicho, que las personas tienen ante una situación determinada y no la situación en sí misma. Hay que realmente ver cuáles son sus percepciones y sentimientos y no tanto enfocarnos al acontecimiento que generó esa crisis. Y desde la perspectiva de la inteligencia emocional, abrigar esperanza significa que uno no se verá a la ansiedad abrumadora, a una actitud derrotista en la depresión cuando se enfrenta a desafíos y contratiempos. Lo más importante es darle esperanza a la persona que está en crisis. Es decirle que eso va a pasar y es buscar un apoyo, o sea, es darle esperanza, porque lo más importante es darle la esperanza. Y el factor, o sea, otro factor muy importante es